Muy buenas noches, bienvenidos a su programa El Banquete de Platón, el espacio que nos ofrece la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para reflexionar sobre los temas que nos ocupan en nuestros días. Y hoy tenemos en este primer programa como invitado al maestro David Fernández Dávalos, un querido y admirado amigo que nació en Guadalajara, Jalisco. Su destacada trayectoria es muy amplia, de modo que solo mencionaré algunos aspectos relevantes. David Fernández estudió Filosofía y Ciencias Sociales, es licenciado en Teología, se ordenó como sacerdote jesuita y en 1994 fundó el Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, en Jalapa, Veracruz. Fungió como director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Fue rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. En 2008 fue elegido como rector de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, cargo que desempeñó hasta el año 2013. Actualmente es el rector de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, Ciudad de México. Sus vastos conocimientos se reflejan en los diversos libros que ha publicado, entre ellos Malabareando, La cultura de los niños de la calle, Este es el hombre, Vida y martirio del padre Miguel Agustín Pro, Educación y derechos humanos, 12 cartas sobre Dios, Jesús el Galileo y 12 nuevas cartas. Es también coautor de Neoliberales y Pobres, los derechos humanos en México durante la transición sexenal y los derechos humanos ante la tentación del autoritarismo. Asimismo, ha escrito grandes artículos para los diarios El Gráfico, El Universal y la columna Contrapunto en el diario El Independiente. Es miembro del International Council of Human Rights, con sede en Ginebra, Suiza. En 1996 recibió el premio Human Rights Watch por su destacada labor en la promoción y defensa de los derechos humanos en México. En el año 2016, el CONAPRED le otorgó el reconocimiento nacional por la igualdad y la no discriminación. Les invitamos a ver este programa de apertura del Banquete de Platón con nuestro invitado especial desde la Ciudad de México en el Campus Santa Fe de la Universidad Iberoamericana, el maestro David Fernández. Bienvenidos todos a este programa El Banquete de Platón, un espacio que nos ofrece la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para reflexionar, para pensar sobre las cosas que vivimos cotidianamente. Y en este día nos alegramos porque tenemos como invitado especial para abrir nuestro programa al maestro David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe, desde la Ciudad de México, desde donde le estamos transmitiendo a todos nuestros universitarios de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. Bienvenido, maestro David Fernández. Al contrario, muchísimas gracias. Bienvenidos a nuestra casa de estudios. Es un placer tenerlos con nosotros y agradezco a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco la distinción que me hace al permitirme participar de este programa. Muchísimas gracias, maestro David. ¿Y qué le parece si empezamos con nuestra entrevista? Adelante. Tenemos una pregunta que pues ahora a todo el mundo nos ha estado inquietando, el contexto mundial que estamos viviendo. Y en algunos círculos, no solamente gubernamentales, sino también en las calles, la gente se pregunta qué está pasando o qué va a pasar con el gobierno del presidente Donald Trump, que bueno, pues ha venido con algunas estridencias y algunas personas se preguntan, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ve usted esta coyuntura actual de la situación en México con Estados Unidos? Bueno, empezaría hablando un poco de la situación internacional. En efecto, estamos viviendo tiempos inéditos en los que se está definiendo el rumbo del mundo, de la economía mundial, de las democracias en los próximos 20 o 30 o 50 años. Entonces son momentos muy decisivos. Y lo que observo en el panorama internacional es que primero hay un agotamiento del modelo neoliberal
Y esto es lo que manifiesta el triunfo de Trump. Es decir, el modelo neoliberal ha atentado en contra de los derechos adquiridos de las poblaciones mundiales, de clases medias y clases populares, y es este disgusto el que está siendo capitalizado por las derechas de los países, por movimientos antisistémicos, pero que fortalecen más bien intereses de capitales privados, pero locales, no globales. Y esto, como digo, se manifiesta con Trump. Esa es una primera característica, el agotamiento de un modelo económico que está buscando una alternativa. Segundo, el vaciamiento de las democracias, porque las democracias ya no están funcionando al servicio de los pueblos, sino al servicio de las grandes empresas transnacionales, y entonces resulta que los pueblos están eligiendo a sus propios opresores de alguna manera, y la democracia, aquí tuvimos una movilización muy importante, por ejemplo, cuando se aprobó la reforma energética, en la que los manifestantes, el mensaje que le ponían al Senado cuando se aisló y cercó, era: ustedes no nos representan, y eso está ocurriendo. Y una tercera cosa que veo que está sucediendo es que hay una vuelta del sentimiento nacionalista en contra de los procesos de globalización que también vivimos, y entonces es la vuelta a las identidades pequeñas, tribales, comunitarias. Locales. Bueno, en este contexto, en este marco de redefinición internacional es que ocurre la elección de Trump. Y entonces nos pone en aprietos porque los últimos gobiernos de México habían apostado al modelo globalizador neoliberal y habían aceptado para nuestro país la tarea de proveedor de mano de obra barata, de comprador de mercancías elaboradas por otros países y de exportador de materias primas. Y esto es lo que se está poniendo en cuestión. Y entonces nos deja desarmados frente a un entorno que vuelve a poner el proteccionismo en el centro del funcionamiento, frente a un entorno racista que defiende ahora o quiere redefinir justamente este modelo por el que los gobiernos de México apostaron, vincularse con las grandes empresas transnacionales, servirlas a ellas, y hoy hay una redefinición de las reglas del juego en el mundo, y entonces tenemos nosotros que pensar desde nuestros propios intereses nacionales cómo nos reinsertamos en el nuevo modelo mundial que puede surgir de un momento a otro. En este sentido, señor rector, nos inquieta la segunda pregunta, que va de alguna manera ligada con este contexto, porque según los analistas, últimamente en nuestro país, el gobierno federal inicia con la más baja aprobación ciudadana y en algunos sectores incluso con un contundente rechazo al tema de la corrupción de diferentes actores políticos, como es ampliamente conocido, de muchos gobernadores en algunos estados que han abusado pues básicamente de su poder. Y esta percepción se refleja incluso en sectores que antes eran tradicionalmente afines al partido gobernante. Incluso estos empiezan a manifestar un hartazgo. En este sentido, señor rector, ¿cuál debería ser el papel de las instituciones educativas en un contexto en el que la corrupción parece ser que permea grandes capas de la sociedad? Efectivamente es uno de los grandes escándalos, ¿verdad? Recientemente, a propósito de las movilizaciones contra el gasolinazo o el mega gasolinazo, se dieron saqueos organizados, quién sabe por qué fuerzas, y hubo una gran indignación social frente a estos saqueos. No los justifico, son condenables, pero los saqueos que nos deben de preocupar realmente son los saqueos que han cometido gobernadores como Duarte o Borge o funcionarios gubernamentales que realmente con la corrupción están afectando la posibilidad de superación de la pobreza y del desarrollo del país. Entonces, frente a esto, las universidades tenemos por lo menos
tres funciones. Una primera es formar a nuestros estudiantes con verticalidad ética, con honradez, de suerte que puedan tratar de mejorar el sistema que favorece la corrupción y se puedan sustraer ellos mismos, es decir, con altos valores morales y éticos. Pero eso es lo menos, pero eso hay que hacerlo. En segundo lugar, creo que también tenemos que ofrecer una reflexión importante sobre cuáles son los mecanismos que favorecen la corrupción y cómo podemos combatirlos, que sería una reflexión hoy necesaria en el país, cómo crear un sistema nacional anticorrupción verdaderamente eficaz, qué mecanismos poner para que el nuevo fiscal o el Consejo Ciudadano funcione realmente y afecte intereses de los grandes gobernantes y empresarios que participan de la corrupción en el país. Y una tercera tarea que no es menor es sustraernos nosotros mismos, las universidades, de la corrupción, porque muchas universidades públicas y privadas han funcionado como lavadoras de dinero o para transferir recursos del gobierno a entes privados, a personas concretas, y esto ha quedado de manifiesto en las auditorías que han realizado en los últimos años el sistema de administración tributaria, por ejemplo. Me parece que esto es lo relevante, que nuestras universidades no sean cómplices, que ayuden a formular políticas de transparencia, de rendición de cuentas y de que evite la corrupción y formar estudiantes y profesionistas verdaderamente honestos, verticales, al servicio del país y no de sus propios intereses. Esto es, claro, pensar en términos de país y no en los términos individualistas que el sistema de alguna manera neoliberal había estado produciendo. Entonces, pensar un poco más en clave de lo social. ¿Qué podemos hacer por transformar a nuestro país? Gracias, maestro David Fernández. ¿Qué les parece? Estamos en el banquete de Platón, nuestro programa de filosofía para pensar qué podemos hacer por mejorar nuestra sociedad. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. No le mueva, estamos en el banquete de Platón, TV UJAT, Canal 35, el programa que te da qué pensar. Gracias por permanecer con nosotros en el banquete de Platón, el programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Canal 35, TV UJAT. Y estamos hoy aquí en el campus Santa Fe de la Ciudad de México, transmitiendo con el maestro David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana, a quien le seguimos agradeciendo inmensamente su participación en este programa. Maestro, la siguiente pregunta es, los resultados de la prueba PISA y la experiencia de quienes hemos tenido la suerte de dar clases en las aulas, en educación superior, nos muestran que un gran porcentaje de alumnos llegan a la universidad a veces incluso con muchas deficiencias para saber, incluso leer o escribir correctamente, comprensión lectora, lógica matemática, etc. ¿Qué nos ha llevado a este deterioro? O sea, ¿qué podemos hacer para revertir esta situación de un déficit en la educación pública, en la educación nacional, que nos afecta social, política y económicamente? La verdad es que es un problema muy importante, probablemente de los principales problemas del país, el problema educativo. Y la situación desastrosa en la que ahora nos encontramos es fruto de décadas de una política educativa equivocada. Me refiero a que el gobierno o los gobiernos usaron el Sindicato de Trabajadores de la Educación como un mecanismo corporativo clientelar y no tanto al servicio de un proyecto educativo. Por otro lado, una gran equivocación ha sido la de que la educación en el país se concibió no como una educación pública, es decir, responsabilidad de todas y todos, sino como una responsabilidad exclusiva del gobierno, y entonces es más bien una educación gubernamental, no tanto una educación pública. Y una tercera deficiencia es que
pusieron en el centro el sistema educativo, el sindicalismo y la dinámica clientelar más que los intereses de las escuelas y de las unidades académicas. Todo esto fue a lo largo de los años, no es de este último régimen, pero son vicios del sistema educativo y del modelo de educación del país que necesitan remontarse. Y efectivamente necesitamos una reforma educativa de fondo que supere estos problemas, que ponga en el centro a la escuela con cierta autonomía escolar y no al sistema educativo. Segundo, que comprenda la educación como un asunto público en donde participen ciudadanas, ciudadanos, padres de familia, gobiernos de todos los niveles, etcétera. Y en la empresa también. Y la empresa también. Y en tercer lugar, que rompa vicios clientelares, antidemocráticos, corporativos y autoritarios del sindicato, que curiosamente fueron los objetivos con los que nació la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues luchar contra este caciquismo corporativo progubernamental del sindicato oficial. El problema un problema importante en relación a la reforma que se inició fue, primero, que se empezó con la evaluación, es decir, se pusieron los bueyes por delante de la carreta cuando se tendría que haber comenzado con los contenidos. Segundo, no se consultó a los profesores y profesoras y a los directores y directoras, que son elementos centrales del modelo, y entonces fue una reforma concebida, diseñada desde arriba e impuesta sin consultar. Y tercera deficiencia, que centró todo en la evaluación docente, en principio con algún afán punitivo, después se vino suavizando esto, pero me parece que entonces la reforma que necesitamos es otra, distinta. Es una reforma consensada, discutida socialmente, que empiece por métodos y contenidos y después se vea la evaluación y la formación de los profesores antes de la evaluación. Entonces, eso no está hecho, está por hacerse indudablemente, y entonces, bueno, solo esto me parece que puede arrojar resultados distintos en estas pruebas internacionales a mediano y largo plazo, no a corto plazo. Desde luego, y usted ha mencionado en algunas ocasiones que, citando a Javier Gorostiaga, el jesuita que tanto trabajó por modernizar la educación universitaria, que no tiene sentido producir profesionales exitosos en sociedades fracasadas y que la educación no puede ser neutral. ¿Puede usted ampliarnos esta idea de que se concibe como una educación no neutral? Sí, la sociedad en general tiene intereses contrapuestos. Cuando un grupo social pugna por aumentar el salario mínimo, otro grupo social pugna por no hacerlo. Cuando un sector social apunta a la igualdad de género, otro sector se opone a esto, por poner dos ejemplos muy básicos, muy elementales. Entonces, el papel de la universidad no puede ser neutral como por encima del conflicto social, sino más bien tiene que reflexionar de qué lado se tiene que poner en el conflicto social. De suerte que, bueno, y el lado que nosotros decimos que hay que elegir es el lado de los empobrecidos, de las mayorías populares, de quienes sufren opresión, de las víctimas sociales, porque solo desde ahí se puede conocer más la realidad y transformarla. Es decir, epistemológicamente, uno puede conocer mejor las cosas si no tiene o si tiene menos que perder frente a otros que sí tienen que perder. Por ejemplo, uno conoce más la Ciudad de México si se sube al metro a las 7 de la noche que si va con un chofer por la calle. Aunque sea conflictivo el tráfico, pero uno no alcanza a conocer más la ciudad si no es desde los márgenes, desde las grandes ciudades dormitorio que tenemos alrededor,
desde la pobreza que existe. Entonces, esa es la perspectiva que ha de asumir la universidad como un argumento epistemológico, científico, es decir, yo puedo conocer mejor la realidad solo desde los márgenes y desde su reverso. Y además hay una opción ética. Éticamente yo tengo que estar con quienes sufren y construir mi propio conocimiento desde estos conocimientos para transformar la realidad y hacerla mejor. Por eso, ni puede ser neutral ni puede ser imparcial. Tú tratarás de ser objetivo, riguroso, científico, metodológico, pero no puedes ponerte en la universidad como si fuera una torre de marfil. Esto no es posible. La universidad también está cruzada por el conflicto social. Sí, como la visión de una educación incólume, que no se ensucia los pies, que no se compromete, y que bueno, en una situación en la que hoy por hoy el país, y bueno, no solo el país, en el continente, ¿no? Hablábamos hace un momento fuera de cámaras de otros países como Venezuela, Cuba, etcétera. La educación sigue siendo el déficit de nuestros gobiernos, y por eso programas como estos que nos ayudan a pensar qué podemos hacer para mejorar nuestra educación. Señor rector, usted mencionaba hace rato también el tema de la intolerancia, de la discriminación. Sí, sí. Y este es un buen momento para comentarles a nuestros televidentes de TV UJAT que el maestro David Fernández fue galardonado el año pasado con el Premio Nacional que otorga el CONAPRED contra la discriminación en México. Y bueno, pues además de felicitarle, porque creo que es un muy meritorio y muy reconocido, siguiendo su trayectoria, señor rector, creo que considerando que México es uno de los países donde más se discrimina, de manera habitual marginamos a las personas por sus creencias ideológicas, religiosas, políticas, hasta por si le van a las Chivas o si le van a la América, ¿no? Tenemos epítetos para descalificar a unos o a otros. Ya no hablemos de diversidad sexual, que en ese sentido, por la tradición larga de México y que ya describía Octavio Paz en sus Máscaras Mexicanas, la madre violada, etcétera. ¿Qué nos puede usted decir? ¿Cómo explicaría esta situación que vivimos en México? Usted que ha sido distinguido con este reconocimiento, ¿considera que la sociedad mexicana no ha madurado aún lo suficiente para una cultura de verdadera inclusión y democracia? Indudablemente el racismo, el sexismo, la discriminación, la homofobia, son pecados graves de nuestra sociedad. Es decir, estoy dándole una categoría de gran peso teológico, es decir, son ofensas al Dios en el que algunos creemos y otros no, pero son ofensas directas a la voluntad de Dios, pues, es decir, secularmente, digamos, es una ofensa a la construcción de una comunidad de seres humanos indigentemente volcados unos a los otros y que nos necesitamos socialmente. Porque rompe la comunidad humana, rompe la dignidad de las personas, las lastima profundamente. No es algo inocuo la discriminación, hiere lo más hondo de las personas. Y en México discriminamos efectivamente por el color de piel. Uno trata distinto a quien es moreno, de quien es blanco o alto o rubio o con ojos azules. El 70% de las personas en la última encuesta nacional no quiere vivir con indígenas y como el 60% no quiere vivir con personas homosexuales, por ejemplo. Cuando somos fundamentalmente iguales, somos iguales unos y otros, distintos, pero tenemos por esto derecho de ser iguales. Entonces, son herencias que vienen de la colonia, cuando los españoles oprimieron a los indígenas y los explotaron. Detrás de la discriminación siempre hay un interés económico o de poder. Y entonces situarte por encima de los demás porque tú eres blanco, heterosexual, varón, y entonces merecen tu desprecio las mujeres, los morenos, los no heterosexuales, etcétera, ¿no? Ese es el modelo desde el cual se ejerce la discriminación, es este varón rico, blanco, heterosexual. Y desde ahí el conglomerado humano que
es discriminado. No solo es un asunto de madurez, es un asunto de intereses económicos y políticos, de opresión de unos grupos humanos frente a otros, de explotación. Por ejemplo, los varones no queremos que las mujeres se empoderen porque nos resta poder. Los indígenas no queremos que se empoderen porque las mineras canadienses no van a poder extraer sus recursos, etc. Es un asunto más que de madurez, de lucha social, de organización de los grupos discriminados, subalternos, explotados, de suerte que puedan demandar sus derechos, demandar el respeto a su dignidad y aliados unos con otros, es decir, son los propios explotados los agentes, actores de su propia liberación y reivindicación, y los demás actuamos como aliados en la lucha de estos grupos. Y bueno, también tenemos una tarea educativa muy importante que hacer acá. Las universidades, pero las familias y desde los medios de comunicación y las escuelas básicas, ¿no? Hacer comprender que todos y todas tenemos la misma dignidad, que todos y todas tenemos por esto los mismos derechos, no unos derechos para unos y otros derechos para otros, y que entonces merecemos y somos corresponsables del respeto de unos para con los otros. Es una tarea educativa, política, organizativa, ideológica. Tremendo reto que tenemos también nosotros, porque finalmente también somos una universidad con influencia regional, no solo en el estado de Tabasco, y pues es el campo fértil, como ha mencionado el maestro David Fernández, las aulas, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia de los profesores, pero también de la libertad de identidad, de que cada persona pueda manifestar su esencia a los demás sin ser discriminado ni reprimido por esto. Así que, bueno, pues gracias por ampliarnos este merecido reconocimiento, como hemos dicho aquí, y por ampliarnos esta concepción de que no es solamente un tema de madurez, sino también es un tema de poder, y esto nos amplía nuestras perspectivas y nos da que pensar. Por eso estamos aquí en el programa El Banquete de Platón. Sigan con nosotros, hacemos una breve pausa, regresamos en unos segundos. Gracias. Gracias por permanecer con nosotros en El Banquete de Platón, el programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y les recordamos que estamos transmitiendo desde la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, Ciudad de México. Estamos con el maestro David Fernández, a quien hoy le preguntamos una pregunta obligada, sabiendo que la tradición de esta universidad pues es una universidad de 450, 500 años de historia y la red de universidades pues, que conocemos en el mundo. El Papa Francisco es el primer jesuita latinoamericano en ocupar el liderazgo pues, de la Iglesia en el mundo, la Iglesia Católica. ¿Cómo evalúa usted este pontificado que ha desconcertado a muchos por su apertura, por su tolerancia? ¿Cómo lo evalúa usted, maestro? Efectivamente, nuestra universidad es una universidad jesuita. El Papa es un compañero jesuita, es el primero que llega al pontificado sin haberlo pretendido nunca, ni nos imaginábamos que esto pudiera ocurrir. Me parece que la tarea que está haciendo ahora el Papa Francisco es muy importante para poner a la Iglesia a la altura de los tiempos. La Iglesia Católica se ha replegado mucho tiempo sobre sí misma, ha tenido dificultad para dialogar con la cultura contemporánea, para comprender nuevas problemáticas y circunstancias de los hombres y mujeres modernos de esta época. Y entonces el Papa llega con un planteamiento de renovación de la Iglesia, de reforma de la Curia Vaticana, de acercamiento de los clérigos y de las religiosas y religiosos con los fieles seglares, en fin, la gente de a pie. Y entonces esto ha significado para muchos que estaban más bien en una lógica no de diálogo con el mundo, sino de confrontación con el mundo, un desconcierto, en efecto. Sin embargo, el Papa está con esto
reflejando su identidad jesuita muy importante, porque para la Compañía de Jesús, para la espiritualidad de Ignacio de Loyola, nuestro fundador, el mundo es intrínsecamente positivo, es el lugar donde se manifiesta Dios, donde ocurre la salvación y la liberación. No hay que pelearse con el mundo, hay que entenderlo y allí transmitir nuestra inspiración e identidad. Esto es lo que está tratando de hacer el Papa con la renovación y la reforma de la Iglesia. Va a enfrentar oposición dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia, pero ha caído también que hoy es de las personalidades indiscutibles de liderazgo en el mundo, de las personas más importantes y relevantes para la juventud de hoy. Incluso los millennials le ponen atención y tratan de entender qué es lo que está ocurriendo con el Papa y con la Iglesia. Entonces, para nosotros es muy alentador, lo evalúo muy positivamente. Esto era necesario, es necesario para el mundo de hoy y para la propia supervivencia de la Iglesia. Y desde luego con esta perspectiva ecuménica, de que no es una sola religión que priva, sino que todos tienen cabida, que bueno, pues es una barca, pero en la que cabemos todos, que la barca no es solamente la Iglesia, sino que es la humanidad, ¿no? En días pasados, justamente, el Papa se reunió con los luteranos y les dijo, Martín Lutero, quien hoy celebramos el centenario de su reforma, es un testigo del Evangelio. Efectivamente, no podemos poner ya las banderías religiosas por encima de la tarea común como seres humanos. Pluralismo, ecumenismo, esas como las tareas que tenemos que seguir reflexionando también, como en este ánimo de querernos, incluirnos todos como parte de una misma humanidad, como se ha dicho, ¿no? Efectivamente. Señor rector, y ya estamos en el tramo final de nuestro programa, y este es un programa de filosofía. Debo reconocer y recordar que hace unos meses en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, signamos un convenio de colaboración para echar a andar la maestría en filosofía aplicada, que ya tiene sus primeros frutos, ya está realizándose, de hecho, en la universidad, y cosa que aprovecho para agradecer en nombre de nuestra universidad. Y la pregunta de todo lo que hemos recorrido en esta entrevista, hemos hablado de ética, hemos hablado de la necesidad, pues, de una reflexión más profunda para nuestra sociedad y demás. Pero vemos que en los planes y programas educativos de muchas instituciones de educación media y superior se han eliminado asignaturas como ética y valores, civismo, filosofía, etimologías. Usted hablaba hace un momento de la epistemología fundamental, ya hay una muy pobre reflexión epistemológica y la historia incluida, ¿no? Como los valores, como si tales ciencias ya no fueran vigentes o actuales. ¿Qué le diría usted a un joven que le preguntara, filosofía hoy, ¿para qué? ¿Quién contrata a un filósofo? Un filósofo, ¿de qué va a comer? ¿De qué va a vivir? Que finalmente es lo que muchos estudiantes cuando se acercan a las universidades se preguntan, ¿no? Sí, yo haría primero una reflexión de marco conceptual para ubicar mi respuesta. La tarea educativa es la de desarrollar a las personas con todas sus capacidades en su dimensión social. No es la de capacitar a la gente para el trabajo. Esa es otra cosa. Entonces, la educación no puede entenderse si no es ayudando a las personas a que crean en su dimensión de creación, de intuición, de voluntad, de raciocinio, de solidaridad, dimensiones humanas que son muy importantes. Y ahí las disciplinas estas como la ética, la filosofía, la geografía, materias que tendencialmente están sacando de los currículos básicos y superiores, son muy importantes. Y entonces ahí digo, bueno, los filósofos tienen trabajo asegurado, lo mismo en una universidad, pero también en una primaria, en una secundaria, en las oficinas de gobierno, en la reflexión sobre el rumbo que ha de tomar el país, un municipio, en fin. Generalmente tiene mala reputación la filosofía, pero soy testigo de que los filósofos encuentran trabajo
y encuentran trabajo en todos aquellos campos que tengan que ver con la formación de personas, con la organización social, con la reflexión de sentido, con la transformación de la realidad. Entonces, los filósofos aportan una reflexión muy importante para la construcción de nuestra sociedad y de nuestras personas. Y en ese sentido, siempre serán necesarios. Me parece que es una equivocación, entonces, el tratar de expulsar a la filosofía, a la ética, a materias o disciplinas no directamente utilizables por el capital para reproducirse, porque mutilan una dimensión personal y muy importante en la humanidad. Es decir, pensar sigue siendo tan actual y tan necesario y también da que comer, porque lo peor que podemos hacer como sociedades es limitarnos a no pensar, a no ser audaces. No recuerdo quién decía que no hay nada más práctico que una buena teoría, pero eso es totalmente cierto. Pues así es como estamos llegando a la etapa final de nuestro programa El Banquete de Platón y nos queda agradecer en primer lugar a ti que nos estás mirando desde tus pantallas, a toda la región de Tabasco, el sur, Campeche, toda la región sur y a que nos miran por internet también en El Banquete de Platón de TV UJAT, programa de filosofía que te da que pensar. Y me resta agradecerle al maestro David Fernández, rector de la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, desde la Ciudad de México, desde donde te saludamos. Señor rector, ¿quiere usted agregar algo? No, agradecer muchísimo a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco el haber venido a esta que es su casa, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Igual agradecer a quienes se han tomado el tiempo y la molestia de ver nuestra conversación, decirles que la Universidad Iberoamericana quiere estar al servicio de las mejores causas del pueblo de México, de la justicia, de la verdad, de la equidad entre nosotros, de la igualdad de las personas y bueno, ponerme a sus órdenes, agradecer de nuevo a la UJAT. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa, el próximo miércoles sin falta. La cita es en El Banquete de Platón, el programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que te da que pensar. Buenas noches, gracias por tu preferencia.